Porque entender tus derechos es el primer paso para asegurar tu futuro. Sin vueltas y con la información que necesitas. Hoy tenemos un programa cargado de actualizaciones y todas las respuestas a tus consultas. Ya empezamos. Estamos en contacto con Inés Halm. Hola, ¿cómo les va? Muy buen lunes. Aquí estamos nuevamente, estamos en contacto en laradicheta.com.ar. Ahí ustedes se pueden incorporar, mirar todos los otros programas que hay y al nuestro, sobre todo, que le damos muchas informaciones con respecto a lo que está pasando en el mundo de los jubilados, qué es lo que está pasando con PAMI, qué está pasando con los juicios. Hoy nos vamos a dedicar a los juicios. Y voy a comenzar. Hay muchos jubilados que tienen juicios hoy, ¿no es verdad? Que están a la espera de esos reajustes, porque convengamos que ANSES, desde el cambio de la ley la 24241, que si bien fue en un contexto de no inflación en los años 90, que estaba del 1 a 1 en ese momento, pero hubo indexaciones y hubo pérdida de poder adquisitivo. Y por lo tanto hubo varios fallos, y entre eso hubo el más conocido, que es el fallo Badaro. Fallo Badaro sentó un precedente muy importante, por los cuales hoy muchos de los juicios que están mencionan al fallo Badaro. A través del tiempo, sobre todo en la época del 92, 93, 94, que empezaron a haber juicios de reajuste, en ese momento eran por otros, pero bueno, a partir de Badaro, a partir de ahí empezó a haber realmente una cantidad de juicios donde nunca hubo una política de gobierno ni de Estado como para cambiar esa situación. Siempre los gobiernos dijeron, bueno, los jubilados inician los juicios de reajuste. ¿Por qué? Porque el cálculo del haber inicial, que es el original de la 24241, no está cambiado, no está actualizado, y por lo tanto, ese cálculo de reajuste inicial, acuérdense que era en la época en que existían las AFJP. Entonces nunca hubo un cambio de fórmula, no lo hubo. Y encima ahora, en ese cambio de fórmula, han incorporado la variación del RIPTE. Entonces, no están utilizando lo que manda la Corte, que es otro tipo de cálculo de actualización. No voy a entrar en detalles técnicos, pero para comentarles qué tipo, cómo se llaman los cálculos de variación que promueve los fallos de la Corte, que siempre terminan siendo los correctos. Y siempre hay una diferencia. No nos olvidemos que hoy una persona tiene una diferencia activo-pasivo desde un sueldo en actividad. En el momento que se va a jubilar, se jubila con el 45, 43, entre el 43 y 48% de eso haber en una actividad. Es un poquito menos del 50%. Y cuando uno hace el reajuste, los reajustes vuelven a reacomodar entre un 30, 40 y hasta un 60%. Depende la vida activa y los aportes que hayan tenido y en el momento en que le liquidaron el haber inicial. Pero, ¿qué pasó? Nosotros entendemos que la justicia tiene colapsado los juicios, los juzgados y las cámaras de apelaciones, y que ANSES no solamente está el juicio de reajuste, que es
para liquidar sentencias y para tomar las sentencias firmes, sino también están después las demoras de las liquidaciones de sentencias que ANSES incumple. Porque ANSES, ¿qué pasa? Durante 180 días que le da la prórroga, 120, perdón, que le da la prórroga, o sea, que le da el tiempo para que ANSES liquide, ANSES incumple con ese periodo y por lo tanto los abogados patrocinantes de los jubilados empiezan a iniciar ejecuciones de sentencia. Hay muchos jubilados que han cobrado en partes, una vez cada año y medio, un retroactivo por lo que se va acumulando, pero nunca viene con el reajuste del haber real. ¿Está? Bueno, eso es lo que erogan, una barbaridad, ANSES, que si ANSES hiciera empezar a hacer los números de la plata que va erogando por todos esos intereses punitorios, con toda esta tardanza por incumplimiento de los fallos de la Corte y los fallos de las jubilaciones y de los reajustes, ahorraría mucho menos plata en vez de sacarla desde los recursos de los discapacitados, por ejemplo. ¿No es verdad? Yo creo que deberían sentarse a hacer los numeritos. Ojalá que a algún cráneo se le ocurra hacer esos numeritos. Y a nosotros vimos con preocupación desde el observatorio esta semana, porque la Corte ya lo hizo el año pasado y el anteaño. Al ver colapsado la cantidad de juicios, porque no solamente están los juicios de reajuste, sino los juicios por incumplimiento de sentencia, por las liquidaciones, que no las liquida, ahora se suman los juicios de movilidad y se suman juicios de mala praxis, ¿tá? Por beneficios denegados, mal denegados, por mala praxis operativa del organismo. Entonces, no tienen posibilidad de sanear esto en el área de la justicia, entonces no tienen la mejor idea que dar una prórroga, darle un espacio a los juzgados de primera instancia, a la Seguridad Social y a la Cámara de Apelaciones para que emita tanto las sentencias. Y sacaron un decreto, una resolución, la 703 del 2026, donde dispone la suspensión de plazos procesales para el dictado de sentencias definitivas y la aprobación de liquidaciones en juicios de reajuste de haberes previsionales. A nosotros realmente nos pareció una medida muy preocupante porque vulnera directamente los derechos constitucionales al acceso a la justicia. Esto fue una resolución que se ha sacado hace una semana y media. Vamos a un corte y volvemos con este tema que es tan preocupante para nosotros. Asesoramos a personas y empresas en jubilaciones, pensiones y retiros. Gestionamos trámites ante ANSES e IPS. Analizamos tu historia laboral y optimizamos tu haber para que planifiques tu futuro con tranquilidad. Bueno, aquí volvimos y vamos a proseguir con este tema. La preocupación que nosotros tenemos es porque realmente esta postergación de estas liquidaciones genera obviamente un perjuicio financiero para cada jubilado, porque lo está esperando. Si bien los juicios ahora tardan un poco menos y si bien también sabemos que hace un año más o menos ANSES dictó una resolución que iban a cumplimentar el periodo de sentencia para que no se acumularan esos juicios de reajuste, o sea, cumplimentar dentro de los 120 días, lo cual es correcto. Entonces la gente, si bien ya esos juicios no van más a la Corte, sino quedan en el plano de la
Cámara de Apelaciones, o sea que tiene 2 instancias. Entonces tienen un proceso más rápido, no como antes que duraban 5, 6, 7, 8, 9 años. Ahora los procesos duran menos. Como no van a la corte, es más rápido los fallos de la Cámara de Apelaciones. Y si ANSES correctamente se toma esos 120 días, bueno, los juicios van a salir más rápido. Entonces, y no acumula tanta erogación con intereses. Pero hay juicios que ya se empezaron a pagar. Ahora, por ejemplo, la semana pasada hicieron justamente un desvío muy importante, de estos ajustes que estuvieron haciendo en educación, que estuvieron haciendo, no hacen en otro lado, en educación, en salud, para pagar juicios de reajuste, sobre todo los más viejitos, los que están de hace muchísimo tiempo y que están generando muchos intereses y muchas ejecuciones de sentencia. Y aparte, bueno, también han pagado, no nos olvidemos que también esto es preocupante, la salida de tantos empleados de ANSES. Hubo una apertura de casi 2.500 personas con retiro voluntario, pero no solamente hubo retiro voluntario, sino hubo gente que fue puesta en disponibilidad. Esto ya lo vivimos. Nosotros vamos reciclando, nosotros vamos repitiendo las historias, ¿no? Bueno, esta historia ya la vivimos, yo la viví dentro de ANSES como empleada de ANSES, cuando en el año 91 también hubo un gran retiro voluntario, y se fueron las personas más valiosas en ese momento, justamente las que hacían los cómputos, porque en ese momento no habían, las computadoras recién aparecían, pero los cómputos se hacían de manera manual. Y en un momento dado, como no habían capacitado en ese momento a la gente, quedó vacíos en montones de lugares de temas, en áreas muy importantes para el otorgamiento de los beneficios. Y bueno, tuvieron que volver a tomar las mismas gentes que los habían puesto, que se habían ido con el retiro voluntario. Así que ahora no sé qué van a hacer. Pero sé que hay áreas muy importantes que se han quedado con gente que se ha ido, gente muy valiosa, gente que realmente conocía mucho el sistema. O sea que eso es otra preocupación que tenemos, porque le comento que ANSES no está haciendo un trabajo operativo de excelencia, por el contrario. No hay un criterio unificado en las distintas oficinas, antes llamadas UDAI, hoy son oficinas de ANSES, y cada uno toma el criterio que quiere, y a veces toman criterios tan erróneos y tan equivocados que deniegan el beneficio, y ese beneficio va a la justicia, y en la justicia se gana. Así que empiecen a capacitar gente de ANSES, empiecen a hacer las cosas bien, porque esto va a ser un desastre, porque realmente estamos viendo cosas tan asombroso en tomas de decisiones por computistas, por iniciadores o por dictámenes en las distintas ciudades o regionales que realmente asustan la falta de conocimiento con respecto al derecho y a la ley previsional. Y sin contar algunas circulares que sacan, que realmente no sé de dónde las sacan, ¿no? O sea, para poner más piedra en el zapato. En vez de solucionar el problema de los jubilados, se los crean. Y cuando el jubilado va solo al ANSES, le dicen, no, porque usted tiene que venir solo, nosotros los podemos asesorar para hacer su trámite perfecto, y en realidad a veces le hacen un desastre, y por eso necesitan sí o sí los patrocinadores, que son los abogados, los gestores, las personas que acompañan, porque si no, hay expedientes que salen mal, y salen mal no porque están mal iniciados
porque le faltó documentación o porque estaba mal todo lo que trajo el futuro jubilado, sino porque hicieron mal las cosas desde adentro de ANSES. Y se los digo porque lo estamos viendo día a día. Es asombroso. Tienen que empezar a capacitar a los empleados, tienen que empezar a capacitar a las jefas de UDAI, porque los jefes de UDAI son personas políticas que no tienen la menor idea de lo que es el tema previsional. Y es muy complejo, es muy difícil. Todos los días tenemos que estudiar temas que tienen que ver con seguridad social. Entonces toman determinaciones totalmente irresponsables. Seguimos con el tema de los juicios, porque yo les quiero comentar, les voy a poner en autos un poquito cómo está el sistema previsional con respecto al poder adquisitivo y qué fue lo que va a pasar y lo que está pasando con respecto a la diferencia de la canasta básica. La canasta básica en marzo de este año alcanzó a 1.824.682, en contraste con el haber mínimo, que en mayo del 2026, escuchen bien, en marzo 1.824.000 la canasta básica, en mayo del 2026 el haber mínimo se fijó en 393.174, que llega a 463.000 sumando el bono de los 70.000 pesos, que ustedes saben que ese bono está congelado, que también empezaron a haber presentaciones de juicios por el congelamiento de este bono. Eso significa que un jubilado que percibe la mínima le cubre la cuarta parte de su canasta básica. La inflación del jubilado, como lo llaman, mientras los índices generales muestran variaciones moderadas, los rubros que más afectan a los adultos mayores, a las personas de edad, son medicamentos y vivienda, y los servicios, luz, gas, expensas, ABL, todo lo que tenga que ver con los servicios. Agua, AISA. No todo el mundo, por ejemplo en el AMBA, hay muchos lugares que, o por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, hay gente que, hay municipios o gobernaciones que hay una contemplación que de acuerdo a lo que gana el jubilado tiene por excepción el pago de los impuestos, del ABL, por ejemplo, o el impuesto provincial. Pero no es en todos lados y no alcanza a todos los jubilados. O sea, depende el poder adquisitivo de su jubilación. Los mínimos, por ejemplo, tienen posibilidad de acceso, pero también depende de la situación socioeconómica que tengan. Entonces, y el tema de los medicamentos. Ustedes saben que PAMI, ahora, por un tema de algún juicio, se le dio la posibilidad de algunos cobrar el 100% de algunos medicamentos, pero ahora están cambiando el vademecum y están cambiando qué medicamentos los van a dejar a un porcentaje de descuentos y cuáles no. Ya lo hicieron y ahora están volviéndolo a hacer nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? El jubilado va a tener que elegir con los medicamentos que tiene que tomar, porque a veces no puede comprar todos los medicamentos. Y no todos los medicamentos están cubiertos por el 70, por el 50 o la mayoría están cubiertos por el 40. Hipertensiones, no todas las diabetes son gratuitas, los medicamentos para diabetes depende de qué tipo de diabetes, bueno, en fin, hay muchos medicamentos que los jubilados tienen que pagar el 60% de ese medicamento, porque no le cubre ni el 100% ni el 70%. Y ahora están de vuelta haciendo todo un cambio en el vademecum, así que tenemos que estar atentos.
Las mediciones con respecto a este tema indican que el gasto de medicamentos superan aproximadamente los 500.000 pesos mensuales que consume la totalidad del haber mínimo con el bono incluido. Depende de las dolencias que tenga. Hay gente que tiene que tomar varios medicamentos porque tiene, vuelvo a repetir, hipertensión, algún problema cardíaco, y bueno, no bajan de como mínimo entre 180, 200, 250.000 pesos solamente de medicamentos. Es increíble, ¿no? Y encima tenemos que sumarle a eso los que alquilan, cuánto está un alquiler, sumémoslo a eso los impuestos, las expensas, el vivir, el comer, en fin. Desde el enfoque legal y constitucional, esta resolución realmente colisiona el artículo 18 de nuestra Constitución, que garantiza la defensa del juicio y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. O sea que esto también es un tema muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos ha congelado la posibilidad, nos ha suspendido. Ellos hablan de una prórroga. Es en serio que es una prórroga, pero la gente está muy angustiada y la gente espera que ese juicio le salga para poder vivir los últimos años de su vida un poquito mejor. Bueno, vamos con un corte y volvemos con otro tema. Asesoramos a personas y empresas en jubilaciones, pensiones y retiros. Gestionamos trámites ante ANSES e IPS. Analizamos tu historia laboral y optimizamos tu haber para que planifiques tu futuro con tranquilidad. Bueno, volvimos acá al último bloquecito y una pequeña nueva y buena. Va a haber un incremento del 2,58% para los haberes de mayo, o sea que lo vamos a cobrar en junio, y eso va a venir acompañado con el medio aguinaldo. Las jubilaciones mínimas más o menos van a quedar en 403.000 y a eso se le va a agregar el bono, serían 470.000 y a eso le sumamos el aguinaldo, que es la mitad del salario sin bono. Ahí van a tener un incremento importante. Las jubilaciones máximas se van a ir a 2.713.000 pesos con 2.714.000 pesos redondeados. Quiero comentarle algo. El tema de las jubilaciones máximas, ustedes saben que por una ley, que no sé por qué nunca ningún gobierno tomó la decisión política de derogar esa ley, la 24463, les pone un tope no solamente a los aportes, sino también un tope a las jubilaciones. Pero antiguamente uno tenía el tope, ¿no es verdad? Y hacía el juicio de liberación del tope si sus aportes en actividad habían superado lo que hoy todo el mundo cobra, que son 2 millones, de mes son 2.600.000, ahora serán 2.700.000. Hay gente que ha aportado más por sobre 2.700.000. Entonces, cuando hacen el juicio, no solamente hacen el juicio de reajuste, sino dictan toman la inconstitucionalidad de la 24463 para liberar el tope. De la misma manera pasaba si uno tenía doble beneficio, un beneficio jubilatorio y un beneficio de pensión. La ley dice que en las pensiones se cobra el 70% del haber de la referencia, pero en una resolución de ANSES, en la época del gobierno de Macri, entre el 17 y el 18, incorporaron el doble beneficio con el tope. También ahí hay juicios, porque no corresponde, no es lo que dice la ley. Y esos juicios salen favorables a
las personas que cobran el doble beneficio. Una persona que tiene una jubilación alta, ¿qué es lo que hacen? Le dejan toda la jubilación completa y la pensión les da la proporción hasta llegar al tope. Lo demás lo sacan. Entonces la gente tiene que iniciar el juicio por esa liberación del tope para reclamar el 70% de la referencia, y ahí, pasado un par de años, le vuelven a reincorporar. No sé por qué hacen este tipo de cosas realmente. Quieren ajustar por un lado y después les sale mal, porque la gente tiene derechos, se presentan ante la justicia y terminan ganándolo y terminan pagando más caro. Realmente hay que hacer un saneamiento, una prolijidad, volver a hacer una ley como corresponde. También están hablando de que quieren sacar la pensión a la viudez. ¿Saben cuánto? La semana que viene les voy a decir cuáles son los países que no tienen pensión a la viudez. En el mundo, creo que son 7 u 8. Y les voy a decir qué países, 7 u 8. ¿Qué cabeza cabe? En la situación límite que están los jubilados en este país, ¿cómo encima de todo le van a sacar el beneficio de pensión a la viudez? Es una cosa realmente increíble, totalmente antipopular. Pero no estoy hablando de la popularidad, estoy hablando de derechos que tienen que ver con protecciones que tenemos todos los seres humanos a través de una ley, a través de la Constitución. Bueno, hay muchísima vulnerabilidad y a mí lo que me asusta es que a veces es por desconocimiento e inoperancia. Nos vemos el próximo lunes, les voy a traer otros datos. Por favor, estas vías de consulta, nosotros estamos acá para todas las consultas que necesiten, acá en la radicheta.com.ar, ahí se pueden comunicar con nosotros. Inés Halm en las redes nos van a ver, o el Observatorio de la Seguridad Social en Instagram también. Todas las consultas que tengan, bueno, nosotros aquí estamos para responderles. Chao, hasta el lunes.